Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Baisha Papen de Pujare. Hoy queremos hablarles de la educación y es un tema que tiene que ver con las instituciones educativas privadas subvencionadas. ¿Ustedes se han preguntado cuántas instituciones privadas subvencionadas hay en Paraguay? ¿En qué consiste la subvención del Estado paraguayo a estos colegios y escuelas privados y privadas? Porque de alguna manera son negocios, son empresas, pero que reciben un aporte del Estado paraguayo a través de rubros docentes, a través del kit escolar, de alimentación escolar, del pasaje, a través del billetaje electrónico y también becas. Esta noche vamos a hablar de este tema. Estarán con nosotros aquí en los estudios de Mega TV el director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y también el director de Bienestar Estudiantil, el doctor Hugo Tintel, y también el doctor Aguilera, para hablar un poco de estos números, de cuánto es el número de docentes que trabajan en el sector privado, pero que son pagados por el Estado paraguayo. Pero por supuesto también vamos a tener la mirada del sector docente y de los directores. Vamos a hablar también de este tema con el señor Miguel Marecos, como para tener un poco la mirada de todos los sectores involucrados. Y por supuesto, queremos tener la mirada de ustedes que nos ven aquí a través de las pantallas de Mega TV. Lo importante que es la educación y cada arista que toquemos de la educación, porque en el sector público faltan docentes, faltan orientadores, coordinadores, faltan docentes. Sin embargo, hay docentes pagados que están trabajando en el sector público. Este es el tema que te planteamos esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Esta noche aquí en El Descargo queremos plantearles un tema que a veces pasaría hasta desapercibido, pero nosotros queremos ponerle el foco a las escuelas privadas subvencionadas. ¿Cómo el Estado paraguayo y bajo qué condiciones subvencionan los colegios privados? Muchos se preguntarán, pero ¿cómo subvencionamos instituciones privadas, negocios privados, que en muchos casos el negocio de la educación es muy rentable en Paraguay, teniendo en cuenta la escasa calidad de las escuelas públicas y que muchas familias optan casi de destinar todo su salario apostando a la educación y enviando a sus hijos a colegios privados? Una manera de subvencionar los colegios privados de parte del Estado a través del Ministerio de Educación es solventando el salario de algunos maestros. El porcentaje de maestros subvencionados es un tema también que lo vamos a abordar, y para eso está esta noche con nosotros aquí en los estudios de Mega TV el director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, el doctor Carlos Aguilera, a quien agradecemos su tiempo. Doctor, muy amable por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches, doctor. Espero que tenga todos los datos que queremos compartir con la audiencia, porque les cuento que nosotros estábamos hablando con todo el equipo de comunicación del MEC y el equipo de recursos humanos también, porque nos parece importante, primero, doctor, saber bajo qué condiciones se subvencionan a las instituciones a través del salario y del cargo de cada docente. Bueno, efectivamente la subvención es una figura que ya con la Ley General de Educación en el año 98 y la propia Constitución Nacional, digamos, contemplan. Y obviamente las instituciones privadas pueden solicitar tener el carácter de privadas subvencionadas, y la subvención en el área de recursos humanos es lo que el Ministerio otorga a estas instituciones. ¿En qué carácter lo hace? Teniendo en cuenta la función social que cumplen estas instituciones y de alguna manera persiguiendo la retención de los estudiantes y también el nivel de cobertura, la presencia del Estado en determinados lugares donde obviamente no puede estar, y que obviamente el Estado marca esa presencia a través de la educación, que es un derecho para todos, y por supuesto lo hace con la subvención a estas instituciones. Y estos, por supuesto, a su vez retribuyen en cuanto a determinadas cuestiones. Otorgan becas, tienen un carácter también de función social, como ya mencionaba, y bueno, entonces esa es, digamos, la correlación que tienen que tenemos con estas instituciones. En este caso, usted como director de Recursos Humanos, lo que tiene y lo que maneja son los rubros que están subvencionados en colegios privados. Hay colegios privados que tienen hasta cuántos rubros, de cuántos maestros subvencionados en el sector privado hablamos. Bueno, ahí me parece importante un poco poner en contexto la historia de las subvenciones o lo que tenemos dentro de la institución. Okay. Y efectivamente
Hoy tenemos reglamentada el otorgamiento de las subvenciones. Esto se dio con la Carta Orgánica del MEC, que data del año 2018, en su artículo 10, que establece justamente la subvención, y esto fue reglamentado. Desde el año 2018, en donde fue reglamentada la subvención con una reglamentación institucional, realmente no fueron otorgadas nuevas subvenciones. Lo que sí venimos teniendo son subvenciones que ya fueron, digamos, otorgadas con anterioridad, y bueno, esas son las que se van manteniendo. Esta reglamentación viene a fijarnos que los recursos humanos se van a subvencionar exclusivamente en cargos de aula. Entonces, nosotros también, en la medida en la que se van produciendo nuevas vacancias en estas instituciones privadas subvencionadas que no respondan a esos criterios, nosotros esto vamos de alguna manera redireccionando a cubrir las necesidades y el déficit de las instituciones de gestión oficial. Hoy el MEC también se encuentra abocado con un equipo de trabajo a justamente revisar todos esos criterios de priorización, esos criterios de mantención, digamos, de alguna manera, de la continuidad de estas subvenciones y bueno, estamos trabajando en eso. Doctor, ¿esto significa que hasta el 2018, bajo qué criterios se daban las subvenciones? Bueno, esto le ponía como que es lo vigente en la actualidad. Evidentemente, como te decía, con la Ley General de Educación, que data del año 98, ya establecían las subvenciones y bueno, los niveles educativos, que son los responsables de otorgar la subvención, tenían criterios determinados, por supuesto, para el otorgamiento de estas subvenciones, que fueron los que se fueron atendiendo para el otorgamiento de las distintas subvenciones en las instituciones. En el año 2018, lo que viene a hacer es reglamentar un articulado específico que aparece en la Carta Orgánica del MEC, que data del mismo año. Y bueno, y a partir de ahí, como le decía, ya no tenemos nuevas subvenciones, pero sí se mantienen las que ya venían otorgándose, y aquellas que no reúnen esos requisitos, esos criterios establecidos, de alguna manera nosotros vamos redistribuyendo esos recursos. ¿Cuántos maestros subvencionados hay en este momento? En este momento tenemos un total de 785 instituciones que tienen el carácter de gestión privada subvencionada, y tenemos un total de 8.300 aproximadamente docentes que están en instituciones en carácter de subvención como recursos humanos en distintos cargos, en distintos niveles educativos. En términos de erogación de salarios, ¿cuánto representa esos 8.000 maestros que están trabajando en el sector privado? Ahí no tengo números específicos que puedan representar, pero esto obviamente son distintos niveles de subvención. Es decir, una institución hoy puede tener el carácter de privada subvencionada, y la subvención solamente puede que contenga un solo docente, o un docente con 2 o 15 o 20 horas cátedras, pero ya como es un salario pagado por el MEC, por el Estado, tienen ese carácter de subvención. ¿Y cómo controla el Ministerio de Educación, por ejemplo, estas 8.000 personas que están en el sector privado? ¿Cómo ese colegio privado de alguna manera retribuye a la ciudadanía ese apoyo del Estado? ¿Cómo se controla si realmente su matrícula está exonerado, es más bajo de lo que debería ser, la mensualidad, si realmente tienen niños becados hasta por el valor del salario de ese docente? ¿Cómo hace ese trabajo el Ministerio? Bueno, como te decía, un poquito, hoy en la reglamentación llega al nivel de otorgamiento de subvenciones. Hay un equipo del MEC que está abocado en este momento justamente a la verificación y al trabajo de una reglamentación en lo que hace a los procesos de control específicamente para estas instituciones, y también de criterios de priorización de mantener estas subvenciones con determinados criterios, y en otros casos en los que no correspondan, por supuesto, ya que no cumplan la función social que en un momento dado de otorgamiento de subvención mantenían y hoy ya no lo tienen, nosotros esto obviamente vamos a revertirlo. O sea, un colegio privado cuando viene y le pide al Estado, al Ministerio de Educación, la subvención, o eso es una gestión particular de algún docente o es del propio colegio, ¿qué tiene que decir? Necesito un maestro de matemática, y a cambio de ese maestro de matemática yo le voy a dar beca a 5 alumnos de una zona vulnerable de mi área de influencia. ¿Esa sería la negociación para obtener la subvención del ministerio? Efectivamente, nosotros tenemos unos criterios básicos que deben reunir aquellas instituciones que quieren solicitar la subvención. Esto lo solicitan al nivel educativo, que hace el análisis, por supuesto, de esos criterios de la función social que van a cumplir, la situación geográfica, la vulnerabilidad de la comunidad o de la zona en la que se encuentra, entre otros criterios, y por supuesto también en compensación a lo que se va a otorgar a cambio. Ahí de alguna manera lo que el nivel educativo hace es decir que estas instituciones reúnen los criterios para ser subvencionadas, y por supuesto pasa al análisis del nivel de subvención que podemos nosotros como institución otorgar. Es decir, que eso puede ser de un docente,
solamente 2, 10 o 15 o 20, porque ahí obviamente también se hace el análisis de cuál es digamos, la tipología de la institución que está requiriendo la subvención, la cantidad de alumnos que tiene, la zona geográfica en la que se encuentra, entre otros criterios. Me decía fuera de cámara el director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación que en el Chaco paraguayo se da una particularidad con algunos colegios privados donde realmente el Estado paraguayo no puede llegar con una propuesta educativa de ese nivel, y entonces lo que hacen es coadyuvar, y en esos casos sí la participación de maestros subvencionados es superior incluso al 50%. Claro, vamos a tener distintas zonas, por supuesto, del país, y ponía como ejemplo el Chaco paraguayo, donde obviamente tenemos determinados lugares donde la presencia del Estado no se da en la totalidad, o en determinados niveles, o en determinados, formas de prestar estos servicios educativos, donde obviamente hay presencia privada, como la Iglesia Católica, por ejemplo, a través de la Conferencia Episcopal Paraguaya, con quienes tenemos un convenio. Y bueno, entonces ahí es donde se propone que el Estado pueda coadyuvar justamente con la subvención a través de los recursos humanos. He visto de la lista no sé si era la lista actualizada, pero lo he visto en el sitio web del Ministerio de Educación, que la mayoría de los colegios católicos, incluso algunos cristianos, tienen la subvención. ¿Tiene que ver alguna priorización con el tema de la religión? Bueno, el Ministerio de Educación tiene un convenio vigente actualmente que está firmado con la Conferencia Episcopal Paraguaya, donde obviamente dentro de una de las cláusulas está justamente la subvención a determinadas instituciones. Y bueno, la Iglesia Católica obviamente tiene presencia a través de la educación en distintos lugares geográficos del país, y por supuesto también nosotros trabajamos en forma coordinada con ellos para esta subvención. Y por supuesto con la Iglesia Católica hay digamos, un trabajo coordinado justamente para mantener estas subvenciones en algunos casos, y si así fuera necesario otorgar nuevas subvenciones. Pero como te mencionaba un poquito, también desde el año 2018 nos están dando nuevas subvenciones. Claro, porque no tienen rubros nuevos. El Ministerio de Educación tiene una particularidad que desde hace 6 años aproximadamente no estamos teniendo nuevos rubros de creación, y bueno, nosotros tenemos que de alguna manera ir cubriendo las distintas necesidades de las instituciones de gestión oficial con los recursos que tiene disponible la institución. Claro, porque en este momento, y hay a veces denuncias que hacen los sindicatos, que faltan docentes en escuelas públicas, y no me puedo explicar cómo hay 8.000 docentes en el sector privado cuando hacen falta maestros en el sector público. ¿Cómo hace esos recursos humanos para de alguna manera salvar esa situación? Claro, tenemos distintas situaciones por las que pudieran decirnos que faltan docentes. Como te decía, un poco el crecimiento natural no fue atendido en estos últimos años con creación de nuevos recursos, y bueno, por supuesto que lo que van haciendo es la demanda por crecimiento natural en determinadas zonas geográficas o determinadas instituciones educativas conllevan a que nosotros tengamos que generar la cobertura de esos a través de nuevos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos justamente con aquellos lugares donde se producen cierre de instituciones o en vacancias que se van produciendo en distintos lugares que son, digamos, ya de alguna manera innecesarios, y bueno, esos recursos son redireccionados. Tenemos también situaciones particulares, por supuesto, que van surgiendo en instituciones de gestión oficial con docentes enfermos que tienen que salir de aula, o tenemos situaciones especiales que van surgiendo como denuncias de acoso, o situaciones donde tenemos que separar al docente, y bueno, hay un déficit que se tiene que dar cobertura, y eso implica un trabajo justamente de ir viendo de dónde... De reingeniería de los recursos disponibles, así mismo. En Recursos Humanos tienen como una estadística de esas 8.000 personas que están dando un servicio en el sector privado pero pagados por el Estado, de qué especialidad son, y si han verificado que están realmente en aula o son cargos administrativos. Bueno, realmente tenemos en lo que hace a la función docente propiamente en distintos cargos. Más del 90% están en cargos docentes de aula, por supuesto, y luego tenemos algunos que son de apoyo también, coordinadores, algunos bibliotecarios, evaluadores que son puestos fuera de aula, pero que también corresponden a la carrera del educador y que son docentes de apoyo. Docentes de apoyo. Así mismo. En cuanto a la estadística propiamente, no tengo, digamos, a mano el porcentaje que pudiera representar cada uno, pero sí tenemos eso, como le digo, más del 90% en aula, que es lo que nosotros de alguna manera estamos priorizando, por supuesto. Si la ciudadanía está interesada en conocer el valor de esta política de subvención, de alguna manera una política compensatoria del sistema educativo, de conocer realmente el valor, ¿cómo puede acceder a esta información? Bueno, lo puede solicitar como de acceso a la ciudadanía. Nosotros tenemos el canal para solicitar las informaciones, y nosotros vamos a facilitar, por supuesto. Incluso si quieren detalles de determinadas instituciones, lo vamos a hacer, por supuesto. Sí, porque por ejemplo
ejemplo, en la ciudad de Luque, de donde soy, realmente nos llama la atención porque hay colegios que son muy caros y que son considerados los mejores del colegio, que al mirar la lista me di cuenta que eran escuelas subvencionadas, colegios subvencionados que no conocemos realmente si tienen una política social compensatoria de retribución a la ciudadanía. Estoy hablando del caso de la Escuela Manuel Domínguez, estoy hablando del Colegio Santa Teresita, que son colegios icónicos en la ciudad de Luque, pero por ejemplo, al mirar la lista son escuelas subvencionadas y sus costos son muy elevados. Claro, ahí tendríamos que revisar puntualmente institución por institución, ver cuál es el nivel de subvención que también tienen, porque esa subvención puede ir como le decía, de un solo docente o de 10 o del 60% de subvención, y también ver cuál es la retribución que en contrapartida están dando estas instituciones en su función social justamente. Sería tan fantástico que esa información esté disponible en la web, saber cuántos maestros en cada escuela subvencionada está, porque lo único que sale es colegio privado subvencionado, pero no te dice en qué está subvencionado, si es por docente o si reciben kit escolar o qué tipo de subvención. De hecho, en la página institucional del MEC, en lo que hace a la información de mapa educativo, nosotros tenemos el detalle de institución por institución, digamos cuál es su plantel, y bueno, obviamente si ese plantel está pagado en forma privada, está pagado en forma, digamos, pública a través del presupuesto del MEC, y eso está disponible. Tal vez el resumen es lo que no esté, digamos, de una forma, pero dentro de este trabajo que nosotros estamos haciendo justamente de verificación de esos criterios, por supuesto que eso se puede incluir y la ciudadanía tiene el derecho y por supuesto también nosotros la obligación de dar a conocer esa información. Doctor Carlos Aguilera, ¿podemos salir un poco de agenda y aprovechar ya que está aquí en los estudios de Mega TV y es director de Recursos Humanos? Quisiera saber cuál es el resultado de este último concurso que han hecho, porque siempre estamos tan expectantes de los concursos que se hacen, porque faltan docentes, porque también queremos conocer la calidad del rendimiento de los docentes. ¿Cómo les ha ido con este último concurso que llamaron para docentes de formación docente justamente? Así mismo es. Bueno, este fue el primer concurso para ese nivel de formación, que es el nivel de formación docente justamente. Y es, como le decía, fue una experiencia nueva, donde tuvimos una convocatoria de aproximadamente 184 cargos para ese nivel de formación. Trabajamos con el nivel educativo en el diseño de nuevos perfiles, trabajamos también con el INED, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que trabajó en las evaluaciones propiamente que fueron aplicadas, y bueno, tuvimos un resultado bastante interesante, la verdad, con la aprobación de... ¿Cuántos maestros se presentaron interesados en el cargo? Puedo eso mirar, puedo cortar. Claro, claro, está en su casa, puede mirar el celular, director. Tengo la información acá de los resultados de ese proceso que quería justamente compartir. Me decía un jefe hace poco, uno cuando mira el celular hoy día, ya no es que está chateando o está mirando solamente videos, es un elemento de trabajo fundamental. Sin duda. Y lo sabemos muy bien aquí. Esto es para nosotros un elemento de trabajo porque, sí, bueno, tenemos datos específicos que justamente como en este caso, ¿verdad? Donde necesitamos datos concretos y ahí se complica un poco. Nosotros tuvimos un total de 617 docentes que fueron inscriptos para este proceso, de los cuales fueron examinados un total de 360. De los examinados tuvimos un porcentaje de aprobados en la prueba escrita del 41%. Es decir, son 147 los que aprobaron en la prueba escrita y a partir de ahí tuvieron acceso a la evaluación oral, que fue la segunda etapa del proceso. Y bueno, en esta etapa del proceso de la evaluación oral tuvimos un 97% de aprobados y un 2.7% de no aprobados. De los orales. De los orales. Pero ¿qué pasa con ese casi 60% que no pasó el escrito? Bueno, y estas personas no acceden a los cargos, ¿verdad? En este caso, las personas que no aprobaron el escrito no pasan a la siguiente etapa evaluativa, que es la evaluación oral, y donde también tenían que hacer el 70% para poder aprobar, y a partir de ahí, obviamente, si hay personas, más de una persona que postula el mismo cargo, el que queda con el cargo es el que tiene el mayor puntaje. Entiendo, entonces no se llegó a cubrir todos los cargos vacantes. No, tuvimos una cantidad de cargos desiertos que no pudieron ser cubiertos y le digo Pero realmente es altísimo, si de una convocatoria solamente el 41% pasó el examen escrito.
de ese 41% que pasó el examen escrito, sí pasó ya el 98% el oral, ¿verdad? Así mismo. Pero es altísimo el nivel, 60% casi que no pasaron el examen escrito. Así, igualmente tuvimos muy pocos cargos no cubiertos, porque como les decía, son solamente 184 puestos convocados, entonces Claro. tenemos más de un interesado en el mismo cargo y en la mayoría de los cargos fueron cubiertos. Pero me está preocupando la calidad del rendimiento de los docentes. Claro, el Ministerio de Educación justamente, y más aún en este nivel que es formador de Claro. formadores, nosotros buscamos que sean los mejores aquellos que queden. Y bueno, por supuesto, como resultado de este proceso también el Ministerio va a desplegar ciertas acciones para ir capacitando y formando también mejor a nuestros docentes para que en estos procesos se refleje también eso, ¿verdad? Y sobre todo en este nivel de formación. Por supuesto, son para maestros del ICE, perdón, del instituto, ahora cambió su nombre. En realidad son de todos los institutos de formación docente ya. del país, ¿verdad? De todos Son los que dependan del Ministerio. Del Ministerio de Educación, así Entiendo. mismo, de gestión oficial. Muchísimas gracias, doctora Aguilera, por estar con nosotros, por traernos tanta información que sin lugar a dudas son informaciones muy importantes y que como sociedad nos debe interpelar. Siempre tenemos que pensar y ocuparnos de la educación porque pasamos todos por allí, nuestros hijos pasan por allí, nuestros nietos pasarán por allí, así es que el futuro está en las escuelas, sin lugar a dudas. Totalmente. La educación, creo que el desarrollo del país sobre todo depende de la educación. Entonces para nosotros es súper importante eso y bueno, del Ministerio de Educación justamente buscamos impulsar todas las acciones y bueno, esto también un poco tanto los procesos que mencionaba con la revisión de los criterios de las instituciones privadas subvencionadas. Eso es fundamental, por favor le pido que nos mantenga informados porque es tan importante saber por qué esas instituciones privadas están recibiendo una subvención, cómo le retribuye a la sociedad ese aporte del Estado que me imagino se habrá otorgado con algún objetivo y tenemos que conocer si ese objetivo se ha cumplido para que se siga sosteniendo como en cualquier otro proceso que implique, por ejemplo, el aporte del Estado al sector privado y del sector privado al Estado, por supuesto. Totalmente. Y como te decía, todos estos trabajos, tanto de revisión en lo que hacen instituciones privadas subvencionadas o en estos procesos de concurso de un nivel tan importante, también responden un poco a lo que es la transformación educativa. Es lo que el Ministerio está apostando hoy y verdad nosotros creemos necesaria esta transformación educativa y bueno, no creemos que ya tenga que hacerse a futuro, sino que tenga que iniciarse hoy. Todas las acciones que estamos impulsando están un poco en el marco de la transformación. Muchísimas gracias, doctor Carlos Aguilera, es director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, con nosotros aquí en El Descargo. Hacemos una pausa. Esta noche en El Descargo queremos poner el foco en un tema que tiene que ver con la subvención del Estado paraguayo a través del Ministerio de Educación a las escuelas privadas. Esta que conocemos como escuelas privadas subvencionadas, que para muchos es simplemente un rubro docente en el sector privado, un maestro pagado por el Estado enseñando en un colegio privado. ¿Cómo eso se redistribuye y cómo se retribuye a la ciudadanía? Lo hablamos con el doctor Aguilera, que es director de Recursos Humanos, pero la subvención en términos de políticas compensatoria y política pública de parte del Ministerio de Educación es mucho más amplia. Y está con nosotros el director de Bienestar Estudiantil, el doctor Hugo Tintel, para hablar un poco de este tema y para conocer otros detalles de cómo el Estado paraguayo ayuda a través del Ministerio de Educación a los colegios privados o escuelas privadas. Gracias por estar aquí con nosotros. A vos por el espacio, en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, el señor ministro y la viceministra Alcira, desde la Dirección General de Bienestar Estudiantil para poder compartir en el marco normativo de la reingeniería del Ministerio de Educación y Ciencias de lo que es la Carta Orgánica, mencionarte que hoy tiene una Dirección General de Bienestar Estudiantil que de alguna manera coordina las acciones vinculadas a las políticas compensatorias. Las políticas compensatorias, aquellas que en el marco de la equidad buscan de alguna manera retener al chico dentro del sistema educativo, ofreciendo una subvención en el caso de las privadas subvencionadas y en el caso de las públicas en un 100% cobertura en las áreas de las políticas compensatorias que son alimentación escolar, el kit de útiles escolares, las becas estudiantiles, lo que tiene que ver con gestión de riesgo en situaciones de emergencia que conoces muy bien de qué trata, y bueno, el billetaje electrónico, que es un beneficio que otorga el Estado paraguayo a través del Viceministerio de Transporte como medio pasaje.
Esas son acciones dentro de una política compensatoria, pero en términos de llegada, de influencia y de resultados en el sector educativo, ¿cuál es una evaluación que ha hecho el Ministerio con relación a la validez de implementar estas políticas educativas? Por ejemplo, recuerdo que la implementación de la merienda escolar, el almuerzo escolar, el objetivo principal era la retención de los chicos en la escuela, porque claro, decían en el interior, porque decían en las escuelas, entonces se comenzó a implementar eso. ¿Qué evaluación ha hecho al respecto en casi 10 años de implementación del almuerzo y merienda escolar? Bien, dentro de la política compensatoria, como decir, la historia marca un beneficio vinculado al presupuesto y la disponibilidad presupuestaria. A partir del 2012 en adelante, con los royalties y FONACIDE, las políticas compensatorias cobran un papel significativo en un modelo de transferencia a las gobernaciones y los municipios. El Estado paraguayo garantiza un presupuesto a las gobernaciones y los municipios a través de FONACIDE para otorgar e invertir en alimentación escolar. O sea, de una llegada de un presupuesto a nivel capital, hoy tenemos una llegada a nivel de los 17 departamentos más los municipios que reciben esta transferencia, que sirve como un incentivo a las políticas de alimentación escolar que está por ley, en donde hay una cobertura y que efectivamente llegan a los más vulnerables. En capital hay una cobertura del 100% porque el presupuesto para capital asegura lo que es merienda y alimentación escolar para niveles y modalidades del nivel inicial, escolar básica y educación media, destacando que en un esfuerzo del gobierno nacional y también de esta ley ha garantizado un refuerzo a los colegios técnicos que tienen esa doble escolaridad o media jornada o una jornada extendida que les permite hoy almorzar en la institución educativa también. Pero ¿ha tenido ya algún resultado, alguna evaluación de que eso sí realmente ha impactado en la retención de los chicos? Darte un panorama en números rápidos, diría yo que en pandemia durante 2 años hemos dado de comer aproximadamente a 60.000 niños en capital y indirectamente hemos llegado casi a 600.000 chicos a nivel nacional con la transferencia de esos recursos a los municipios y las gobernaciones en atención a esa ley y también en la modalidad de kit de alimentos. Si bien la ley habla de plato fresco, por la pandemia esto tuvo que reconvertirse. Sí. Y como un incentivo en un crecimiento, hoy el modelo de ley de alimentación escolar mirado a nivel regional es un modelo que incentiva a que el chico pueda estar en la institución educativa, porque para muchos de ellos representan el único alimento que reciben en todo el día. Sin lugar a dudas. Por otro lado, la calidad del producto ofrecido, un plato fresco, habla de una educación alimentaria, cosa que nosotros a lo mejor carecíamos un seguimiento. Hoy por lo menos hablamos de un equilibrio alimentario desde el INAN, que es la entidad que trabaja con nosotros, que nos da el soporte técnico nutricional para lo que los chicos van a consumir en la institución educativa. Entonces, refiriéndonos a una inversión de casi 80.000 millones de guaraníes a casi 60.000 chicos que hemos llegado, hoy tenemos casi 40.000 chicos que comen plato fresco en capital, y lo que representa eso en inversión para nosotros es un incentivo claro de que las instituciones educativas con este modelo de alimentación escolar están no solamente alimentando la mente desde el punto de vista pedagógico, sino que también están reeducando algunos indicios que los profesionales nos dicen que con la pandemia se acrecentó, que es el tema de la obesidad, la calidad de la alimentación y la cultura de la alimentación también. Y eso es lo que persigue el programa. Entiendo, sí, hemos visto que durante la pandemia la entrega de alimentos en cada institución educativa y las filas de los familiares esperando realmente fue una ayuda, no solamente pensando en el sistema educativo, en la retención, sino a muchas familias, para muchas familias fue esa la comida del día. Con relación al tema de kit escolar, ¿eso también se entregan a los colegios privados subvencionados o quiénes son los destinatarios finales de eso cuando hablamos de subvención? El Estado, según la ley de los kits de útiles escolares, fue progresivo. Tenemos que recordar que este es un modelo de entrega que iniciaba con cuadernos, lápices de colores, borrador y lápiz de papel, allá por el año 2010-11 en un piloto. Hoy por ley está universalizado y en el presupuesto está garantizado a todos los chicos matriculados por el RUE, Registro Único del Estudiante. Del sistema tenemos 1.250.000 oficial. Casi 250.000 o un poquito menos
según la matriculación al primer corte de julio, que son del sistema público subvencionado, privado subvencionado, o sea, hay un mix en donde también reciben. Todas las instituciones privadas subvencionadas, matriculadas por RUE, atendiendo a una compensación en garantía del Estado, reciben kit de útiles escolares. Eso significa, por ejemplo, que un colegio privado, me decía recién el doctor Aguilera, a veces una escuela o un colegio es catalogado como privado subvencionado, teniendo que sea un solo docente o un rubro público. ¿Significa que todos los alumnos de ese colegio también reciben el kit escolar? Claro, tenemos que entender como subvención, o sea, el Estado garantiza la matriculación, la retención en una alianza estratégica con un sector como subvención, que permita en esfuerzo mutuo mancomunado. Ejemplo, es conocido que toda la zona de Bañado es apoyado por un sector de la iglesia respecto a un movimiento que lleva ya años en el hecho de la alegría, en donde lo que significa ese espacio del sector privado, pero en una subvención del Estado como apoyo, garantizamos el kit de escolar. E incluso puedo decir que en un momento dado, con las inundaciones, con las pérdidas, con los incendios que habíamos tenido en la zona de Cateura, donde varias familias y chicos perdieron, el Estado volvió a garantizar, porque está contemplado entregarle un kit de útiles, porque entendemos que eso representa para ellos una oportunidad de salir adelante. Sí, es subvencionado, pero hay que entender el contexto, el carácter de la subvención, en donde se encuentran, y también chicos con qué necesidades están dentro de ese contexto. O sea que en el tema de colegios privados subvencionados, a la hora de entregar un kit se hace una evaluación más actualizada, porque me decía el doctor Aguilera, por ejemplo, en el caso de los maestros que tienen rubros del Estado en el sector privado, no fueron otorgados ya bajo esta nueva reglamentación a partir del 2018, fueron otorgados mucho antes, y que no hay como una evaluación si realmente otorgar esos rubros para el sector privado ha tenido una retribución para la sociedad. En el caso de ustedes sí lo hacen. Evidentemente la subvención en estas instituciones tiene una referencia significativa. Nosotros hoy tenemos contactos, ¿verdad?, dentro de la función como funcionario de carrera de la casa. He visto a chicos empezar, por ahí veía una foto de un chico en el preescolar de la zona de Los Bañados con su kit escolar. Siempre son los más característicos, representativos por los colores, las témporas, la masa para modelar, y de ahí encontrarnos hoy ya después de casi 8 años, estar en el segundo año de la media con el mismo chico en la misma institución, y saber que ese kit le ha permitido estar retenido en matrícula en esa institución educativa, es muy interesante como modelo. O sea, sí, se nota, impacta y es significativo lo que causa. Nosotros no tuvimos la oportunidad que el Estado nos garantice en su momento cuando estaba en el colegio, y nuestros padres. O sea, yo soy mayor de 6 hermanos. Y mis padres tenían que poner a todos por igual, a los 6 hermanos, los útiles para poder estudiar. Hoy el Estado garantiza a una familia de 6, 7 chicos ese beneficio que representa una inversión, y que si uno multiplica en una sola familia es prácticamente el 1.000.000 de guaraníes anual para el inicio de clase. Sin lugar a dudas. Y la otra política en los últimos tiempos es el billetaje electrónico. El billetaje electrónico, que tenemos que destacar, fue una conquista estudiantil, ¿verdad?, por los movimientos de los estudiantes, entendiendo que era una necesidad, que hoy por el tema de la ley de billetaje electrónico se ha comportado como una política dinámica interesante como base de datos. Para que vos entiendas, nosotros antes, cuando emitíamos los bonos o los carnets, hacíamos un seguimiento versus la emisión de los boletos físicos que nos entregaban con la rendición de cuentas, y había todo un sistema de control cruzado con las empresas en el Consejo Emisor de Boleto Estudiantil. Hoy es todo electrónico. Hoy vos me pedís ubicar de alguna manera el movimiento en horario pico estudiantil, y yo te puedo decir cuántos billetajes fueron utilizados, cuál es el movimiento que se tuvo, cuál es la rutina del vehículo de transporte público más utilizado por los estudiantes, de dónde migran de un punto. O sea, la base de datos del Registro Único del Estudiante, que es homologado con la base de datos del Viceministerio de Transporte como seguimiento, te da un mapa. Te permite tener la información real del movimiento de tus estudiantes en el sistema educativo, e incluso en algunos casos, viniendo también de la Dirección de Gestión de Riesgo, la cual está dentro de la Dirección de Bienestar, tratando de ubicar a algunos estudiantes, hemos hecho una trazabilidad de saber por dónde están los estudiantes, porque
bueno, en el margen de seguridad también nos encargamos de hacer eso y se hace una triangulación entre la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte y resulta interesante los datos que estamos teniendo. Es un dato sin lugar a dudas. La trazabilidad de cualquier dato es fundamental, sobre todo para la implementación de políticas públicas. Y finalmente las becas, ¿también son determinantes como una política compensatoria? Sí, el equipo de becas, el lindo equipo de becas del Ministerio de Educación y Ciencia son 10 técnicos, han salido a terreno, han hecho como una visita en cada una de las instituciones y también a las familias, y si bien es una transferencia significativa, el valor que le dan a esa transferencia, estamos hablando de una inversión de 1 millón de guaraníes por cantidad de chicos por los departamentos, son 5.000 millones de guaraníes anuales que se destina a esa transferencia en seguimiento de la acción tutorial. ¿Esas son becas para la escuela o el colegio? Son becas para el estudiante del 7º, 8º y 9º grado, como un incentivo a decir, este chico en vulnerabilidad desea estar en el sistema y se le acompaña con ese incentivo. ¿En qué consiste esa beca? Porque no la una transferencia monetaria, o sea, a la familia. A la familia, a la acción tutorial del papá, y bueno, se invierte muchas veces, algunos nos hablan de un ahorro en los 6 años de estudio, que al final es alguna familia, su base para el ingreso, la inscripción y la matriculación en una universidad nacional y en todo su cursillo. ¿De cuántos guaraníes estamos hablando? De 1 millón de guaraníes por alumno por año, en 6 millones invertidos si el alumno retiene los principios básicos de... Que por cierto, si me permitís, atendiendo a esto, queremos dar un salto cualitativo y dejar claro, ¿verdad? La agenda de transformación educativa, que vos lo seguís muy bien, que lo hablan, lo conversan con quienes hoy lideran ese proceso, el ministro y la viceministra, se trata de mayor inversión en educación y que las políticas públicas como las compensatorias en el marco del bienestar del chico aseguren un incentivo de un duplicar, triplicar e inclusive en un 200% lo que hoy se invierte en becas, de pasar de 5.000 beneficiarios a 50.000 beneficiarios. Para el año 2023. No, de una vez que salga la ley de transformación educativa, ATE y asegure una inversión en becas al 2030 progresivamente. En alimentación escolar, una cobertura del 100% de los días y los distritos y departamentos más vulnerables. De una cobertura de 600.000 beneficiarios a 1,5 millones de beneficiarios. De una cobertura en billetaje electrónico proyectado de lo que tenemos hoy a 55.000, llegar a los 250.000 que creemos nosotros que en el área metropolitana de transporte público necesita movilizarse de esa manera. ¿Y a cuánto estamos de que esta transformación educativa, que fue todo un movimiento, reuniones, que ese documento se convierta en un proyecto de ley y se debata ya en el Congreso? Estamos a puerta del segundo acuerdo. Lo interesante de lo que abordamos nosotros desde el punto de vista presupuestario, algo que no está así como una inversión, pero es algo que había nacido en su momento con el ministro Riera. Se fortaleció, y hay que destacar esto, con don Raúl Aguilera, y el ministro Brunetti vuelve a poner sobre la mesa lo que es el MTE, que es la Mesa Técnica de los Estudiantes, es como un consejo que aborda todas las políticas compensatorias, también lo pedagógico, y hay un acompañamiento de los jóvenes en donde la conversación es si queremos una inversión de calidad, si queremos una educación de calidad, dejar de juntar de diferentes sectores y de dar un parche a las problemáticas que hoy vemos y pensar en dar un salto cualitativo. Los propios chicos hoy acompañan que transformación es mayor inversión en educación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos apuntando. Estamos en el segundo acuerdo, está en la mesa, los chicos acompañan en este conversatorio lo que va a significar eso, y creemos nosotros que el Congreso va a ratificar el segundo acuerdo y el marco que va a regir para nosotros saber que nuestros hijos, ¿verdad? En el caso mío, nuestros conciudadanos van a tener de aquí a 30 años un presupuesto que asegure la calidad de la educación y que esos chicos sigan recibiendo estas políticas compensatorias en carácter de transferencia directa al Estado o en carácter de subvención, porque es el modelo que hoy tenemos también. Muchísimas gracias, Hugo Tintel, muy amable con Mega TV por darnos toda esta explicación y por aprender un poco con usted, muy amable. A las órdenes y los datos todos son abiertos y están en la página del MEC, pueden acceder y la matrícula puede determinar la inversión que se hace del gasto público en estas áreas. Muchísimas gracias, Hugo Tintel, director de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación, con nosotros aquí en Mega TV.
Y esta noche en el descargo hablamos de la subvención de los colegios y escuelas privadas. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Porque es importante conocer cómo se subvencionan las instituciones educativas privadas. ¿En qué consiste la subvención? Ya lo hablamos con el doctor Tintel y también con el doctor Aguilera. No solamente pasa por pagar el salario de algunos docentes en los colegios privados, sino también hay subvención en términos de alimento, desayuno y almuerzo escolar. También hay útiles escolares, kits que se le entregan a los colegios privados subvencionados, pasajes. Así es que de este tema también vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Directores de Instituciones Educativas Públicas, el señor Miguel Marecos. Gracias por atendernos, señor Marecos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas para ustedes, para la amable audiencia. Y sí, la verdad que es un tema muy importante porque hay que hacer una relación bastante sencilla, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo un gran déficit no solamente de docentes dentro de las escuelas y colegios públicos. Hablamos de un poquito más de 8.000 instituciones que no tienen docentes de las materias del plan específico, del plan común, no tienen psicólogos, evaluadores, orientadores. Entonces, yo creo que de un tiempo a esta parte ya no se está dando rubro a los colegios subvencionados que tienen ellos fondos para contratos con los docentes. Y de a poco yo sugeriría llevarle a ellos ya al sector privado propiamente, ¿verdad? Porque ellos tienen, digamos, con las recaudaciones que hacen en términos de cuotas, ¿verdad?, forma de sostener el salario de un docente. Porque hoy tenemos una problemática muy grande en el sector educativo. Justamente estuve yo por Paraguarí en el transcurso de esta mañana, en el Instituto de Formación Docente. Ayer estuve en Itagua, me reuní con casi 600 personas, entre directores y docentes, y tenemos muchos problemas en el sector público. Entonces el tema de los colegios y las escuelas subvencionadas es todo un tema. Eso es lo que te puedo decir en este momento. Usted me acaba de decir que hacen falta aproximadamente 8.000 docentes en el sector público y la referencia es casi similar. Me decía el licenciado Aguilera, que es el director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, que hay 8.300 profesores pagados por el Estado paraguayo sirviendo en colegios privados, que es lo que convierte a esos colegios en privados subvencionados. ¿Ha habido algún control en algún momento? ¿Se ha analizado cuál es la retribución que recibe la sociedad por mantener a esos docentes pagados por el Estado al servicio de una institución privada? Un análisis no se ha hecho, digamos, desde el punto de vista técnico, académico también, pero es una buena tarea para el ministro Nicolás Zárate en este momento, porque él está teniendo muchos problemas por la presión que nosotros mismos los directores le hacemos. Porque vos no podés dejar a 8.000 instituciones, escuelas y colegios, hablo de las cuales, y te digo con mucha sinceridad, solamente 400 de estas instituciones tienen, por ejemplo, personal técnico, psicólogos, evaluadores, orientadores, profesores guías, etcétera. Entonces, es una gran problemática. Yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un análisis y una proyección de aquí a 2, 3, 4, 5 años y que todos los docentes de las instituciones subvencionadas pasen al sector público y que las subvencionadas se conviertan en instituciones privadas. Esa sería, yo creo, una solución para paliar un poco este déficit, porque recordarás hoy la audiencia que miles de rubros docentes, no solamente de aula, ¿verdad?, preferentemente de psicólogos, orientadores, evaluadores, profesores guías, no se retornan a las instituciones cuando uno se jubila. Entonces la brecha se está agrandando, ¿me entendés? Hoy, por ejemplo, nos desayunamos yo otra vez con un tema de, no es abuso sexual, sino es violación en una institución educativa, ¿verdad?, donde no hay psicólogos, orientadores, evaluadores. Entonces, el pobre maestro, en una población de 500, 800 alumnos, ni en el recreo no puede estar con su desayuno, tiene que estar ahí por el patio, cuidar la entrada, la salida. O sea,
se necesita personal docente y técnico en las instituciones públicas. ¿De qué caso me está hablando, director? Si alguien ¿De qué me pide caso? una idea, Doctor, tienen que pasar a ser privados. perdón, director, ¿de qué caso me está hablando? No lo tengo en mente. Es que no salió al aire todavía, lo estamos haciendo con mucho hermetismo todavía, ¿verdad? Yo porque soy abogado también, cuidando mucho también, digamos, a la directora de esta institución, ¿verdad? Porque ocurrió la semana pasada en el Departamento Central. Y lo que quiero nomás decirle a la audiencia, a papá y a mamá, es de que nosotros hacemos lo humanamente posible para sostener las instituciones públicas. Entonces, ¿qué mejor para nosotros que de a poquito estas instituciones subvencionadas, ¿verdad?, vayan contratando, ¿verdad?, en base a las recaudaciones que tienen por los ingresos de cuotas, docentes para las instituciones, y estas se conviertan en instituciones privadas propiamente. Hablo de las subvencionadas. Claro. Y estos docentes que están en las subvencionadas pasen al sector público, al sector oficial. Entonces, la brecha se va a cortar. No sé si me explico. Entendemos Podría perfectamente. ser un análisis interesante para el ministro de Educación. Y sobre todo si es que no se logra que vuelvan a incorporarse a las escuelas totalmente públicas, conocer de alguna manera cuál es la retribución que recibe la ciudadanía porque X escuela está siendo subvencionada, porque los costos tanto de la matrícula como de la mensualidad parecieran que son los mismos que se cobran con maestros o no pagados por el Estado. Esa es un poco la inquietud que me hicieron llegar algunos padres. Y te voy a decir con mucha sinceridad, y seguramente algunos se van a enojar conmigo, el 70-80% de estos nombramientos que se dieron en años anteriores en las instituciones subvencionadas vienen como consecuencia de un cuoteo político. Porque no sé si vos escuchaste o algún ciudadano escuchó, ¿hubo algún concurso público de oposición para llevarla a una institución subvencionada? Nunca. Claro. Con los políticos de turno de diferentes partidos, entonces le pedía a una persona que quiera abrir una escuela privada subvencionada, pero le pide rubro y le da al ministro de turno. Le faltaba a algunos Entonces, docentes y se completaba con rubros del Estado. Sí, porque nunca hemos conocido ningún concurso también de colegios que se postulen para tener el concurso de X profesores del sector público por su mérito y entonces se hace todo eso públicamente. Es decir, no conocemos ese proceso realmente en términos públicos. Y no podés medir tampoco la calidad, ¿verdad?, la idoneidad del profesional. Porque con todo respeto lo digo, ¿verdad?, porque todos somos profesionales, muchos somos educadores, pero ahí está el problema, ¿verdad? Entiendo, sí, quisimos hablar de este tema porque realmente los números nos parecían importantes. 785 instituciones privadas subvencionadas, 8.300 profesores que están trabajando en el sector privado, pagados por el Estado paraguayo, y sin embargo hacen falta profesores y coadyuvantes en las escuelas. Con este caso que usted menciona, me imagino que es una escuela que no tiene psicólogo, no tiene orientadores, no tiene coordinadores. El profesor de matemática hace de psicólogo, portero, hace de todo, ¿verdad? Y tiene que sincerarse, porque hay una cuestión también que uno tiene que saber por si no lo sabe. Las escuelas y colegios subvencionados tienen dos tipos de directores, por decirlo. El director propietario y el director académico, ¿verdad? O sea, también el lucro, la ganancia, como lo es la escuela o el colegio privado, ¿verdad? Es el fin número uno, por decirte así. Yo tuve ciertas discusiones a veces, o sea, lo tuve varias veces con algunos amigos del sector privado, ¿verdad? Porque lo que yo les decía a ellos es, ustedes buscan la calidad de la educación y ¿cómo miden ustedes la incorporación de docentes al sector privado? Porque el fin número uno de una empresa, yo enseño eso en la Facultad de Economía, es el lucro. Entonces ustedes tienen que medir dos cosas. Está bien el lucro, es una empresa privada, pero tienen que medir la calidad del docente también que imparte esa enseñanza. Por eso digo, este es un tema muy espinoso, va a tocar seguramente a algunas personas, pero hay que sincerarse y buscarle nomás el lado positivo. Por ejemplo, que me digan a mí, los del sector privado, ¿verdad?, los que siempre hablan de que ellos son los mejores, que me digan que ellos van a abrir también un concurso público de oposición para contratar profesores en las instituciones privadas. Entonces yo me callaría, pero los colegios privados, las escuelas privadas, así como los subvencionados, no tienen ese proceso, a excepción
de los colegios, digamos, eminentemente subvencionados católicos, que tienen un cierto procedimiento, pero que tampoco el Ministerio de Educación controla. Claro, Ellos no tienen hacen, ninguna injerencia allí. No tienen injerencia tampoco. Eso lo digo con mucha propiedad. Y sin lugar a dudas, el concurso es en este momento como el tamiz para poder medir la calidad de la educación en las aulas. Me decía también el director de Recursos Humanos que ni el 60% de los estudiantes, perdón, de los docentes que se presentaron para ser formador de formadores pasaron el examen escrito. Casi 40 y tanto por ciento nada más, es decir, 60% se aplazaron. Eso nos habla ya de la calidad. Si ese es el nivel de rendimiento para los formadores de formadores, se imagina lo que es un examen de conocimientos generales y de actitudes para un maestro que va a estar en aula, en primaria, en educación inicial. Realmente la educación es un tema sobre el cual debemos todos interpelarnos diariamente y como sociedad. Ahora, la pregunta ahí es, ¿por qué me estás diciendo eso? Y yo te voy a dar la respuesta. Porque pululan los institutos privados donde los docentes se reciben. Y esos institutos de enseñanza o universidades garage no tienen el control de la ANEAES, del CONES, de quien fuera. Entonces se expiden títulos versus pagar las cuotas y no estar atrasado. Entonces no se mide la calidad, la idoneidad del docente. Por eso es que cuando uno se enfrenta a un concurso público de oposición, ¿verdad?, entra en desventaja con uno que se recibe, por ejemplo, en un instituto de formación docente. Esa es la simple realidad. Por eso ese aplazo es tan grande, porque pueden tener 10 títulos también, pero ¿de qué universidad? ¿De qué instituto? Privado. Ah, ¿de dónde? Recordarás el caso de Santa Librada, la facultad que pedía títulos de enfermería, por ejemplo, ¿verdad? Y como esa en el sector educativo, de educación inicial, escolar básica, la media, hay muchísimo. No hay un control sobre ello. Así es. Te agradezco muchísimo por estas consideraciones que nos pone un poco en contexto y también tener la otra mirada, porque desde el Ministerio de Educación nos dieron los datos también muy sinceros, datos muy ciertos de cómo está ese sector, pero también queríamos tener tu consideración como referente del sector administrativo de la educación pública en nuestro país. Muy amable, señor Marecos. Muchas gracias a ustedes, y una tarea muy importante para que, vuelvo a repetir, porque me dirijo a Nicolás, al ministro de Educación, a quien yo lo aprecio, ¿verdad?, porque él está hablando de la transformación educativa. Yo creo con mucha sinceridad, con mucha humildad, de que este tema que vos estás abordando hoy, de la calidad del docente, debe ser un eje fundamental en un proceso de transformación educativa. Muchas gracias y a las órdenes. Miguel Marecos, director de la Asociación de Directores de Instituciones Educativas Públicas de nuestro país, dándonos su mirada respecto a este tema que quisimos hoy poner a la audiencia en consideración respecto a los colegios y a las escuelas, instituciones privadas subvencionadas. Y para cerrar el programa por esta noche les reitero el número: 785 instituciones educativas, escuelas y colegios subvencionadas en este momento. Son instituciones educativas que reciben algún aporte del Estado paraguayo, en la mayoría de los casos a través de rubros docentes, y en ese sentido el número es de 8.300 docentes pagados por el Estado paraguayo que están sirviendo en el sector privado. Así es que este es un número y un tema que quisimos poner aquí para el debate, para que lo pensemos en casa, para que lo pensemos todos como sociedad. Cambiar estas circunstancias podría ser el inicio de esa transformación educativa de la que nos habla el señor Marecos y de lo que también nos habla el Ministerio de Educación. De nuestra parte, muchísimas gracias por elegirnos para informarse como todas las noches. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí en Mega TV. Chao, chao.